A todos, yo soy Guillermo González, director ejecutivo de Espacio Público, y les doy la bienvenida a este seminario. En primer lugar, me gustaría agradecer especialmente al ministro Pacheco, que se hizo tiempo en su agenda para venir a escuchar la propuesta que estamos planteando desde Espacio Público. Agradecer también a nuestros tres panelistas, que también muy gentilmente han aceptado venir a debatir en torno a estas ideas. Y bueno, muchas gracias a todos los que hoy día están presentes aquí. Este tema nosotros en Espacio Público lo comenzamos a trabajar a fines del año 2012, o sea, realmente hace bastante tiempo. De hecho, fue uno de los primeros temas que comenzamos investigando, y de hecho lo hicimos de la mano de una persona que después se fue de Espacio Público y que de hecho hoy día va a estar sentada aquí a la mesa, pero desde el otro lado, que es la Nicola Borrega, que en ese momento era directora de Espacio Público y después se fue al gobierno. El ministro se encargó de robárnoslas, para bien, obviamente. Así que va a ser muy interesante conocer ahora desde esa otra vereda, su opinión respecto de esta propuesta que comenzó a gestarse cuando ella todavía estaba en Espacio Público. Después evolucionó y tomó rumbo propio. Pero básicamente decir que el tema energético a nosotros nos importa mucho. El año pasado hicimos un seminario sobre el tema de la competencia en el sector energético, a principios de este año sobre el tema de las energías renovables. Tenemos un seminario para fines de este año sobre el tema de participación ciudadana. Bueno, y hoy lo que nos convoca es el tema del ordenamiento territorial, que es uno de los grandes temas que están en agenda y sobre los cuales el Ministerio, sabemos, está avanzando en distintas líneas. Hay ideas dando vueltas en el ambiente sobre cómo abordar este desafío. Y bueno, aquí nosotros le vamos a presentar un conjunto de ideas que surgen de un periodo largo de harta discusión e investigación en Espacio Público. Así que, sin más, los dejo con el Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco, para quien nos va a dar unas palabras. Estimadas amigas, amigos, gracias Guillermo por esta presentación y por esta invitación. La verdad es que me siento muy cómodo de estar hoy día acá, y por lo mismo que me quiero dar la licencia de comenzar con unos versos del mexicano Octavio Paz. Dice el poeta y escritor: para poder ser, he de ser otro, salir de mí, buscarme entre los otros que no son ni yo, no existo, los otros que me dan plena existencia. Octavio Paz consigna en estos versos la reflexión de un hombre frente al individualismo que no le permite llegar a la plenitud del ser en la medida que no afirma su individualidad, pero de una forma específica, uniéndose con los otros. El poeta no duda. La solución reside en los otros, en el sentido de pertenencia, en la solidaridad y el proyecto común con aquellos quienes nos otorgan la posibilidad de integrar un orden común en donde reside nuestra plena existencia. Digo esto porque los comportamientos y virtudes civilizadoras que adecúan el rol de los intereses individuales y corporativos dentro de la sociedad nacen como parte de un todo, dentro de un orden en el que se reconocen derechos y deberes y cuya administración ocurre bajo los valores de la justicia y la equidad. En una escala diferente a la de Octavio Paz, el ordenamiento territorial es una manifestación clara de este orden y del esfuerzo en pos de este objetivo, que en definitiva no es otro que el bien común que existe.
He leído el interesante trabajo de Daniela Martínez, Iván Poduje y Luis Cordero, llamado Compatibilizando los intereses nacionales, regionales y locales, propuestas para un ordenamiento territorial en energía, y que será presentado en el día de hoy en este seminario. Quiero en primer lugar felicitar a los autores por la importante contribución que están haciendo al debate público a través de este documento, y a cada uno de ustedes por estar acá, porque sé de la preocupación y del interés que han expresado a lo largo del tiempo por este tema y de las contribuciones que han hecho a esta reflexión. Este trabajo es muy valioso porque nos demuestra que sin planificación se pierde de vista la visión común y se condena el debate a la discusión de un problema específico carente de sentido de totalidad. También nos demuestra que sin una planificación regional dotada de jerarquía y autoridad, es poco factible que la región diseñe su propio desarrollo. Y también, si no contamos con una planificación racional, surgen y se consolidan zonas ambientales desprotegidas, sobrecargadas y dañadas severamente, que van anclando y reproduciendo inequidades económico-territoriales. Sin una planificación coordinadora de decisiones, las competencias regulatorias y fiscalizadoras se yuxtaponen y se disuelve cualquier armonía posible para un desarrollo económico y social virtuoso. Estimadas amigas y amigos, el ordenamiento territorial es un concepto nuevo en el campo de la energía en Chile. A nivel nacional existían planes de larga data a cargo de otras instituciones sectoriales, como son los planes reguladores urbanos, comunales e intercomunales, además de la planificación territorial en el borde costero. Pero la responsabilidad de la ocupación de los territorios en cuanto al desarrollo de proyectos de inversión energéticos en generación, en transmisión, en distribución, estaban notoriamente ausentes. Yo creo tener una explicación para ello. La extensión de los tendidos de transmisión, cuyas complejidades territoriales constituyen el caso más emblemático, fuerzan decisiones de carácter nacional que privilegian el bienestar de todo el territorio, perdiendo de vista las necesidades específicas de sus partes. Hoy día sabemos que este argumento explica, pero de ninguna manera justifica, el procedimiento cuyo desenlace el tiempo ha probado como precursor de la injusticia y la inequidad. Es también significativo que poco se haya hecho en el mundo rural, que es por cierto el espacio donde se ubican preferentemente las unidades de producción que generan energía para Chile y en donde la utilidad del ordenamiento para el territorio y su gente es manifiesto. Sin embargo, en la actualidad están en formación instrumentos articuladores y sistémicos de escala superior que establecen una política amplia de ordenamiento territorial y coordinan los intereses económicos, sociales y ambientales de los diferentes actores que emprenden actividades en los territorios. Es el caso, por ejemplo, de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, la reciente creación del Comité Interministerial Ciudad, Vivienda y Terrorismo, Comicivit, y la discusión en el Congreso sobre el fortalecimiento de los planes regionales de ordenamiento territorial, los PROT, en el marco de la discusión de la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional. Pero a nivel comunitario y de territorio específico, los instrumentos son más recientes. Diría yo que tienen menos de una década. Es justamente este último instrumento, el PROT, que tiene una visibilidad más notable y práctica. Este instrumento busca mejorar la coherencia entre la planificación económica y espacial a nivel regional y debe también contribuir a facilitar soluciones en el territorio que la lógica de mercado no es capaz de aportar. Aquí se incluyen disposiciones para zonas rezagadas o aisladas o sobre pobreza e inequidad social. Hacia mediados del 2012, 14 de las 15 regiones chilenas habían formulado o estaban en el proceso de elaborar sus PROT. Pero como Ministerio de Energía estábamos nosotros con una presencia relativamente fragmentaria, incluso dirían algunos inexistente. Había muchos PROT donde ni siquiera se planteaba la palabra energía. Participábamos en algunas comisiones y otros organismos intermedios, pero nos encontrábamos ausentes en tanto cuanto parte relevante de un debate cuya incumbencia para la institución es evidente. Los conflictos derivados de la falta de ordenamiento nos llegaban como secuelas del sistema de evaluación de impacto ambiental una vez que había corrido mucha agua bajo el puente
y el debate estaba contaminado por una guerra de trincheras tantas veces irracionales. El documento lo describe muy bien cuando se dice hay que entrar en la etapa de defender lo presentado. En el campo energético, quisimos abordar esta problemática durante la discusión y preparación de nuestra agenda de energía y creemos que esta hoja de ruta ya está generando un cambio de paradigma con resultados muy positivos para el país, para el sector y especialmente para nuestra ciudadanía. La adopción de un nuevo rol por parte del Estado, más activo y articulador, es quizá el dominador común en los distintos ejes que componen la agenda de energía. Les confieso que para mí fue un gran descubrimiento cuando inicié mis actividades de preparación para asumir el ministerio, constatar que un punto de acuerdo que había entre los distintos actores, que incluso entre ellos no se sabía que existía como punto de acuerdo, era que debíamos redefinir el rol del Estado. Estoy convencido que la ausencia del Estado en el sector energético en las últimas décadas es responsable directo de la separación de energía y desarrollo en el ideario colectivo. El país experimentó un importante crecimiento económico en los últimos años, que demandó significativas obras de infraestructura en generación y transmisión eléctrica, pero el Estado prefirió quedarse en una posición pasiva, diría casi meramente estética. Era difícil que un plan de expansión de infraestructura obtuviera legitimidad social si estaba concebido con una mirada reduccionista y orientada hacia el camino fácil de ahogar las singularidades del territorio mediante una comprensión artificialmente aglutinadora de la realidad. Eso es lo que pienso ocurrió en Chile. Sin un esquema, sin una escala de proporciones, sin un resguardo de las vocaciones territoriales, los mapas regionales y de las viejas provincias quedaron a disposición de decisiones particulares de cada operador energético que definía dónde y cómo entrar e instalarse. Si la arquitectura es una música congelada, como dijo Schopenhauer, se puede decir que parte importante de la infraestructura energética que se levantó en las últimas décadas en nuestro país ni siquiera se plasmó como un bolero triste o cruel, algo que al menos podría tener cierta coherencia, sino que quedó configurado como trozos sampleados al azar, sin criterio ni armonía. Y no había que ser muy entendido para suponer que esto podía terminar en un frenazo e incluso dejar la obra inconclusa. Eso es lo que ocurrió en Chile. El frenazo que vivió el sector energético en el último tiempo, sin duda está relacionado con esta expansión ligera e individualista. Y de paso, la gente dejó de asociar energía con progreso y bienestar. La forma como yo describo esto es lo que le pasa a la gente cuando llegan los ministros a sus localidades. Cuando llega el ministro de Obras Públicas, la gente está feliz porque llegan los puentes, las veredas. Digamos. Cuando llega la ministra de Vivienda, la gente más feliz, llegan las casas. Cuando llega el ministro de Energía, la reacción es de sospecha. ¿A qué vendrá? Las comunidades, y de paso la gente dejó así de asociar energía con progreso y bienestar. Las comunidades no podían quedar indiferentes ante un modelo de gestión sin alma, difícil de entender y además mezquino en su aporte al desarrollo local. En California, y esto lo retrata el documento, se demoraron años en salir del NIMBY. NIMBY, not in my backyard. O sea, constrúyalo, pero no en mi patio trasero. Es lo que la gente también me dice cuando yo llego a las localidades. Me dice, muy bueno su proyecto, ministro, pero no aquí. Pues bien, el NIMBY ya no es más el apodo que se usa en California, porque lo que hoy día se usa no es NIMBY, sino que banana. Banana significa build absolutely nothing, anywhere, near anything. O sea, no construya absolutamente nada en ningún lugar cerca de algo. Aquí en Chile, todo ocurrió súbitamente, como casi todo lo que nos sucede. No habíamos terminado de asimilar un concepto
cuando apareció el otro. Hace 2 semanas, en el marco de la ejecución de nuestra Agenda de Energía, presentamos un documento que fija los estándares de participación social en los proyectos energéticos. Estamos convencidos que es una gran contribución para que los proyectos se diseñen y ejecuten respetando el derecho de las comunidades a participar en las decisiones que las afectan y para que los proyectos aporten al desarrollo de los territorios donde se implementan. Las vocaciones de los territorios y de su gente no son atributos genéricos que pueden mutar por el antojo improvisado o interesado de unos pocos. Esa premisa está presente en los distintos ejes de nuestra Agenda de Energía y estamos velando por ella como Estado a través de distintas iniciativas y proyectos. El estándar de participación es uno de esos instrumentos. Por eso dirigimos mesas nacionales y comunales con el fin de aunar criterios y establecer un mecanismo eficaz y representativo, donde el Ministerio de Energía cumpla un papel mediador entre las partes. Si bien no tendrá fuerza legal, confiamos en que será aplicado y que generará un cambio cultural en relación al desarrollo de mejores proyectos de energía con una buena y robusta gestión social de proyectos. Es por eso que además celebro y me alegro que esté acá Claudio Sebas, que es director ejecutivo de la Asociación de Generadores, porque es uno de los temas donde realmente hemos puesto énfasis en la necesidad de mejorar la calidad social de los proyectos por parte de las empresas. ¿Cuáles son los principios de estos estándares de gestión de los proyectos? En primer lugar, la inclusión de la diversidad y pluralidad de los actores involucrados, quienes deben ser debidamente representados en el proceso participativo para asegurar la legitimidad de las conversaciones y posibles acuerdos. También deberá funcionar con absoluta transparencia para que las partes cuenten con información clara, completa, veraz y oportuna. Y por supuesto, el tercer principio es la incidencia. Es decir, que los participantes puedan, con sus opiniones, influir en las decisiones relacionadas con el proyecto y que los pudieran afectar. Esta parte del trabajo está muy bien desarrollada en el documento que se nos va a presentar y creo que tiene un enorme valor el ver cómo ordenar las cosas de una distinta manera. Otro punto clave de nuestra agenda de energía es la creación de una política nacional de energía de corto, mediano y largo plazo, que hemos llamado Energía 2050. Tenemos acá a la secretaria ejecutiva del proyecto de Energía 2050, Nidu Fey. Ha habido en Chile, en los últimos 8 meses, casi 30 personas que se han reunido todos los días lunes de 3-4 horas de trabajo con una asistencia de 80% para poder entregarnos a fin de este año una propuesta de estrategia de desarrollo del sector de energía de largo plazo de aquí al año 2050 para la discusión y aprobación del Ministerio. El pilar de este programa se encuentra en el nuevo rol que se le asigna al Estado para contribuir de manera participativa, descentralizada y sustentable un marco de orientación para el desarrollo del sector energético chileno. Durante el 2014, el proceso conformó 10 mesas temáticas específicas alrededor de temas como eficiencia energética, hidroelectricidad, participación ciudadana, incluyendo además uno sobre gestión de ordenamiento territorial y asociatividad, una dupla crítica para el éxito de la propuesta. Como resultado, la mesa puso el énfasis en varias ideas relevantes, partiendo por la necesidad de adoptar una visión país, que requiere ser compartida también por las regiones, sus autoridades y habitantes, en el entendido que es lo mejor para su espacio y su gente. Esto es de suma importancia y no es una expresión de centralismo, puesto que el sistema de generación y transmisión necesita su articulación en diversos territorios, de modo que los beneficios de la interconexión por las regiones y el país puedan materializarse. Al mismo tiempo, la mesa indicó que los instrumentos de planificación existentes requieren considerar y optimizar los mecanismos de participación ciudadana, tanto en su diseño como en su validación, y que además es preciso promover la descentralización mediante la consideración de la visión regional. Muy ligado a lo anterior, la mesa considera que lo energético y lo económico no deben primar sobre las dimensiones ambientales y sociales, una aseveración radicalmente diferente a lo que existía con antelación y que implica un cambio de paradigma en cuanto a las prioridades del Estado y las empresas. En esta misma línea, la agenda postuló una medida novedosa
al dar paso a la creación de planes de ordenamiento territorial energético para orientar el desarrollo particular del sector en las regiones, los cuales se alinearán con los principios que establezca la Política Nacional de Energía. Un proceso de evaluación ambiental estratégica acompañará el diseño y elaboración de cada plan de ordenamiento territorial energético, que tendrá por objetivo la incorporación de los criterios de sustentabilidad y otros elementos de la normativa ambiental. Paralelamente, el Ministerio inició el estudio base para la planificación territorial energética en el desarrollo hidroeléctrico futuro. Este ha sido uno de los trabajos más importantes que ha liderado nuestra Nicola Borregat, de manera que estamos muy contentos de habérsela robado espacio público y que esté, digamos, aquí con nosotros en el Ministerio, porque ha sido quien ha liderado el estudio de cuencas. Este estudio que implicará en primer lugar un entendimiento territorial para posteriormente aportar a una mejor planificación territorial en el desarrollo hidroeléctrico futuro en la zona centro y sur del país. A mi parecer, este trabajo constituye el comienzo de un ordenamiento territorial para el sector de energía en Chile. En el futuro seguiremos trabajando una visión similar para el desenvolvimiento energético, por lo que me interesa darlo a conocer con algún detalle para quienes no lo conocen. El objetivo de este esfuerzo es identificar aquellas cuencas que maximizan el potencial hidroeléctrico y sus beneficios, minimizando el impacto ambiental y sociocultural y reconociendo la necesidad de explotar el recurso hídrico bajo un contexto de cuidado ambiental y respeto sociocultural. Durante el 2014 se efectuó la primera etapa del estudio de cuenca, que incluye un proceso de mapeo y análisis de las cuencas basado en criterios hidrológicos, geológicos, ambientales, económicos y socioculturales. En abril pasado se cumplió esta fase, que recopiló y analizó la información socioeconómica, cultural y ambiental de 30 servicios públicos. Por primera vez conseguimos juntar toda la información que estaba disponible en el Estado en relación a las cuencas. El resultado fue la elaboración de una base cartográfica comprensiva y el inicio de un diálogo social sobre el potencial hidroeléctrico, su ubicación en el territorio y las condiciones que enfrenta en las distintas localidades. Este trabajo de cuenca, está ya en la web del Ministerio. En esta primera etapa se actualizó la información sobre el potencial hidroeléctrico cercano a 11.000 megawatts entre los ríos Maipo y Elcho, sin incluir a la región de Aysén. Además, el trabajo reveló que en el 10% del territorio de las cuencas bajo análisis se encuentra aproximadamente el 60% de este potencial. De las 12 cuencas analizadas, 7 de ellas, Bueno, Valdivia, Puelo, Tolten, Maule, Yelcho y Biobío, suman un potencial de 8.200 megawatts de los 11.000 totales. Por lo mismo, la segunda etapa se enfocará exclusivamente en estas 7 cuencas. El trabajo recoge los elementos que permiten mirar los aspectos técnicos y económicos del potencial hidroeléctrico e incorpora otros aspectos que la sociedad valora, distinguiéndolos e individualizándolos en los territorios como ecosistemas valiosos, los sitios culturales, los parques nacionales, las actividades turísticas, agrícolas, forestales y las necesidades de subsistencia, entre otros. Hoy podemos mirar y entender mejor este potencial y al mismo tiempo considerar y dimensionar sus aspectos sociales, los que varían territorialmente. Así, el propósito de esta investigación no apunta a realizar un ranking de cuencas para el desenvolvimiento del proyecto hidroeléctrico. Se ha tratado más bien de generar un proceso que observa el territorio, comprende sus dinámicas y particularidades, distingue y reconoce a sus actores y finalmente entrega las bases para un sólido ordenamiento territorial. Gracias a este trabajo, ya tenemos más claro dónde focalizar los esfuerzos, pensando siempre en hacerlo a partir de un diálogo franco y abierto con las comunidades. Durante la segunda etapa en curso del trabajo de cuencas, se está trabajando en complementar y completar la información hidrológica, así como la de las variables productivas, sociales y ambientales. Asimismo, se creará una plataforma de información de apoyo a la gestión territorial del sector hidroeléctrico. Se identificarán las políticas públicas necesarias para impulsar el desarrollo del sector y se vincularán los resultados a instrumentos de planificación y gestión territorial. De esta manera, el producto final definirá claramente las potencialidades de los territorios y también incluirá las necesidades y esperanzas
de la gente. Los resultados intermedios del mapeo servirán además de insumos a los procesos de elaboración de los planes energéticos regionales. Las cartas están echadas y una vez que concluya el estudio, procederemos a su socialización y difusión. De esta forma estaremos poniendo término a la asimetría de información que existe entre los titulares de los proyectos y las comunidades. La región de Aysén también fue incluida en este análisis, de forma independiente, registrando un potencial hidroeléctrico de 5.000 megawatts. Continuaremos profundizando esta investigación bajo el alero de la política regional energética de Aysén en proceso de elaboración. Este también es un trabajo extraordinariamente importante para el Ministerio y donde hemos puesto mucho tiempo, recursos y motivación. Hemos estado en varias oportunidades en Aysén y las comunidades nos han transmitido su deseo de contar con más y mejor energía. Es un recurso que necesitan las familias para bajar las cuentas de la luz y también las empresas para controlar sus costos y ser competitivas y más productivas, ya que hoy día es muy oneroso instalar plantas en la zona debido a los precios de una electricidad fuera de rango para las empresas. La región de Aysén tiene los dos ríos más caudalosos de Chile, el Báquer y el Pascua. Y la mitad de su capacidad instalada, hoy, la capacidad instalada de generación eléctrica, funciona con petróleo diésel. Es decir, estamos rodeados del recurso más limpio y barato y usando el recurso más sucio y más caro. Eso a la población le cuesta en lo medioambiental y le cuesta también en la salud, especialmente de los niños, por enfermedades broncopulmonares. Aysén reúne varias vocaciones: pesca, ganadería y turismo, por mencionar las tres principales. Todas ellas necesitan energía para su desarrollo. Por eso, no parece adecuado centrar la discusión en si la energía sería para consumo propio o para exportarlo fuera de la región. Es obvio que al comienzo no habrá una base productiva para que consuma lo que puede Aysén generar, pero también es obvio que el día que exista energía abundante y barata en Aysén, Aysén podrá desarrollar su turismo en un mejor nivel de calidad, su pesca, su ganadería y sus actividades agroindustriales. Es por ello que solo con desarrollo energético se construye una política de desarrollo para Aysén. Y es por eso que hemos enfatizado en lo importante que es ser capaces de construir una política de desarrollo energético que vaya de la mano con el desarrollo turístico, con el desarrollo ganadero, con el desarrollo pesquero. Otro avance relevante se refiere a la transmisión, que sin duda es el corazón de los sistemas eléctricos y parte fundamental de la agenda de energía. El proyecto de ley sobre transmisión que ingresó al Senado, a la Cámara de Diputados hace un par de semanas, está ya en la Comisión de Energía y en él se destaca la importancia del Estado en cuanto garante del uso racional del territorio y su impacto socioambiental, otorgándole un rol activo en la planificación energética y en la expansión del sistema de transmisión, cuidando que sus franjas y trazados minimicen los efectos sociales y ambientales, asegurando asimismo instancias de participación ciudadana. Estimadas amigas y amigos, el ordenamiento territorial, conjuntamente con la participación ciudadana, son elementos clave para que los chilenos y chilenas le demos una nueva oportunidad a la energía. Le corresponde al Estado asumir un rol de articulador en este proceso y eso es algo que se destaca de manera muy clara y directa en el documento preparado y que va a ser presentado, mediante el despliegue de instrumentos sabios y prácticos para armonizar los aspectos individuales y colectivos de este quehacer. Nuestro esfuerzo apunta a ese objetivo, pero este proceso no termina en nosotros, sino con la profunda internalización de las responsabilidades sociales, comunitarias y ambientales por parte de las empresas y con la disposición de la gente, las comunidades y las regiones para conversar, debatir y llegar a acuerdos beneficiosos para ambos. Todo lo anterior dentro del marco nacido de la reflexión compartida y de los acuerdos diseñados por el máximo de personas con libertad, respeto y pluralismo, como bien lo ejemplifica este seminario de espacio público.
Concluyo mis palabras felicitando nuevamente a Daniela Martínez, Iván Poduje y Luis Cordero por el gran trabajo que han realizado e invitarlos a todos ustedes no solo a leer este documento, sino también a compartirlo con sus amigos en sus oficinas, donde crean que puedan alentar este debate tan necesario y fundamental para construir un país más justo y mejor para todas y todos. Muchas gracias. Damos gracias al ministro, que se tiene que retirar para continuar con su agenda, y damos paso a la presentación de Iván Poduje y Daniela Martínez, autores del informe, quienes nos van a contar de la propuesta de ordenamiento territorial de espacio público. Muchas gracias, Guillermo. Estimados, estimadas, todos hemos escuchado sobre casos emblemáticos de oposición ciudadana a proyectos energéticos, Hidroaicén, Campiche, Castilla, Barrancones y muchos otros. La pregunta que como equipo de espacio público nos hicimos ante esta situación fue la siguiente: ¿qué problema que puede ser solucionado a través de una política pública están dejando en evidencia estos conflictos? Y la respuesta es que actualmente nuestro ordenamiento jurídico no establece lineamientos para la localización de infraestructura energética, lo que unido a la creciente oposición ciudadana a estos proyectos crea un escenario propicio para el enfrentamiento en tribunales de los legítimos desacuerdos sobre el uso del territorio. En la actualidad no existen lineamientos para la localización de proyectos de infraestructura energética en nuestro ordenamiento jurídico, porque los tres marcos legales que deberían pronunciarse sobre este tema, principalmente la regulación eléctrica, la regulación de zonas de conservación y la regulación urbanística, no tomaron en consideración este aspecto de política pública. En términos muy resumidos, la regulación eléctrica no menciona ni considera el tema de localización de infraestructura energética y el Ministerio de Energía no tiene ninguna facultad en este momento en ese sentido. En tema de la regulación de zonas de conservación, no se consideró al momento de crearlas cuál sería el impacto en la infraestructura energética. Y los tribunales de justicia y los organismos de gobierno han tratado de interpretar y solucionar este vacío y lo han hecho de manera inconsistente, a veces permitiendo la construcción de infraestructura energética y otras veces prohibiéndola. Y finalmente, la regulación urbanística sí establece ciertos lineamientos pero mínimos, sin perjuicio de lo que digan los planes reguladores. Las líneas de transmisión están permitidas en todo el territorio nacional y en el caso de las centrales están permitidas en todo el territorio rural. Solamente en zonas urbanas hay pequeños lineamientos en donde se permite las centrales en zonas genéricas denominadas industria o infraestructura. Todo esto, este proceso de ausencia de lineamientos más la oposición, ha generado un proceso que nosotros hemos llamado, siguiendo a Lawrence Bacot, decidir, anunciar y defender. Y el proceso funciona en términos muy simples de esta manera. Un privado decide si construir una central o una línea o si participar en una licitación de transmisión troncal. Para eso mira la legislación vigente y ve que en la regulación, ni en la regulación eléctrica ni en la regulación de zonas de conservación se establecen lineamientos para este efecto. En la regulación urbanística muy pocos lineamientos y solo en zona urbana. Por lo tanto, el privado no es necesario que mire los planes reguladores, solo en el caso de zona urbana, no tiene por qué considerar diferentes alternativas de localización y no tiene tampoco por qué consultar a las comunidades sobre su opinión respecto a la localización antes de decidir la localización de una infraestructura. Así, esta localización se decide de acuerdo a criterios económicos y técnicos principalmente. En los últimos años hemos visto un creciente deseo de parte de las regiones de participar en la definición de su territorio y en el desarrollo de su territorio, y eso incluye el tema energético. De acuerdo a datos del Ministerio de Energía, todas las estrategias de desarrollo regional que son desarrolladas por los gobiernos regionales establecen temas de desarrollo energético. Sin embargo, en la actualidad las regiones prácticamente no tienen ninguna facultad para participar en esta decisión. Un tercer tema es el impacto excesivo y necesario en el territorio.
Respecto a esto, hemos detectado dos problemas principales. Uno es un primer problema de duplicidad innecesaria de líneas en nuestro territorio, por faltas de alineamiento de ordenamiento territorial. En temas de transmisión troncal, esto se debe a que el trazado de la línea es elegido por privados sin necesidad de considerar, si esto es factible técnica o económicamente, la utilización de trazados existentes y debido a la construcción de líneas sin holgura suficiente. En el caso de transmisión adicional y subtransmisión, esto se debe a que son los privados los que deciden cuándo y dónde construir una línea, sin que haya obligación de que se coordinen entre ellos cuando los trazados son similares, ni tampoco que haya obligación de usar trazados ya existentes de ser posible. Un segundo problema de impacto innecesario en nuestro medio ambiente tiene que ver con la fragilidad de la protección de zonas de conservación. Como señalamos, actualmente hay una inconsistencia en la protección de zonas de conservación. A veces se permite la construcción de infraestructura energética y a veces se prohíbe. El tema es que este permiso o prohibición, en realidad en la práctica los tribunales lo terminan haciendo de acuerdo a criterios jurídicos y no de acuerdo a criterios ambientales. Y el otro problema es que los tribunales han entendido que una autorización ambiental favorable implica necesariamente o es prueba de que se está protegiendo el objetivo de conservación de una zona de conservación. Sin embargo, en Chile, en muchas de nuestras zonas de conservación no está claro cuál es el objetivo de protección, por lo cual una autorización malamente puede ser necesariamente una seguridad de protección. Una última consecuencia negativa es que actualmente hay una descoordinación entre regulaciones sectoriales que tienen implicancias sobre el territorio. En los últimos años se han creado muchas de estas regulaciones sectoriales, pero estas siempre generalmente son creadas de acuerdo a la perspectiva del ministerio que la dicta, sin considerar las otras regulaciones que existen, lo que ha creado incertidumbre, confusión y potenciales conflictos. Solo como un ejemplo, hay muchísimas más, está la que mencionó el ministro de la regulación del borde costero. En 1997, un instructivo presidencial mandató a las 12 regiones que en ese momento tenían costa a que establecieran zonificaciones de borde costero para regular su desarrollo. Solamente 2 se han hecho hasta el momento y en el caso de como ejemplo, la regulación de la zonificación de Coquimbo, que se dictó en el año 2005, no considera en absoluto la infraestructura energética, ni siquiera la infraestructura que estaba en ese momento. Por lo tanto, hay incertidumbre respecto a cómo se coordina eso con la construcción de infraestructura energética. Y un último diagnóstico que hicimos es mirando para adelante. A los problemas que ya tenemos se asocian muchos desafíos que vienen por la inclusión ya más masiva de energías renovables no convencionales a nuestra matriz. Al año 2014, las energías renovables no convencionales constituían un 11% del SIN y el SIC. Ahora, de acuerdo a proyecciones de escenarios energéticos, esto debería aumentar, dependiendo del escenario que se considere, a un 25 hasta un 55% al año 2030, lo que trae nuevos desafíos. El primero es que hay una necesidad de determinar las zonas de localización de infraestructura energética de acuerdo a la aptitud del territorio para esos efectos. Actualmente, nuestro único instrumento que determina la localización de infraestructura energética, como señalé, son los planes reguladores en zonas urbanas, que establecen zonas genéricas de industria o infraestructura. Sin embargo, las energías renovables no convencionales no pueden ubicarse en cualquier parte, tienen que ubicarse donde están los recursos, lo que significa que de ahora en adelante las zonas que se determinen para la localización de infraestructura energética tienen que considerar esa vocación energética territorial o esa aptitud territorial, lo que no se ha hecho hasta el momento. Un segundo desafío es la necesidad que la regulación de ordenamiento territorial se adapte rápidamente a nuevas tecnologías. En la actualidad los instrumentos de ordenamiento territorial que existen se demoran bastante tiempo en ser modificados o en elaborarse. Como ejemplo, los planes reguladores municipales se demoran en promedio alrededor de 6 años. Sin embargo, el sector energético es un sector que avanza en términos tecnológicos muy rápidamente. El año 2007 se localizó por primera vez en Chile la primera central eólica de 2 megawatts. Hoy en día, la energía eólica constituye un 4,5% del SIC y el SIN. De haberse exigido que esta energía eólica estuviera autorizada por un plan regulador, y ya que estos toman 6 años, es posible que no hubiéramos visto este desarrollo en este tiempo de la energía eólica. Y finalmente, un nuevo desafío que traen las energías renovables no convencionales es que va a haber un aumento en la necesidad de líneas de transmisión.
Esto se debe a que las energías renovables no convencionales, dado que se tienen que ubicar en en los lugares donde están los recursos, muchas veces están más lejos de los centros de consumo que las energías convencionales. Así, por ejemplo, según datos de escenarios energéticos, una central geotérmica en promedio se encuentra a 100 kilómetros de la transmisión troncal, cuando una central a diésel se encuentra a 3 kilómetros. Esto significa que va a haber un aumento en la construcción de líneas de transmisión y por lo tanto es necesario que el ordenamiento territorial tenga un proceso expedito y serio para poder, para poder aceptar la construcción de todas estas nuevas líneas que se vendrán. Ahora vamos a pasar a las propuestas. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Me toca presentar las propuestas que elaboramos con Luis y Daniela y que discutimos con el equipo de Espacio Público, que se basan en 3 grandes objetivos. Primero, a nivel general, lo que constatamos, ¿cierto? El ministro lo dijo, es que hay una confusión completa respecto a las reglas del juego que rigen esta industria, tanto por la falta de información, como por los cambios discrecionales que se producen, como porque el hecho de que los tribunales de justicia hoy día estén determinando o definiendo proyectos que en rigor debieran ser definidos en instancias distintas. Por lo tanto, lo que se requiere acá es tener un campo de juego mucho más preciso. En segundo lugar, esto pasa por reforzar el rol del Estado. Como decía también el ministro Pacheco, hay consenso entre los actores públicos, privados, cosa que cuesta en estos tiempos, digamos, de que esta materia es crítica para que la energía pueda ser, digamos, sustentable y para que pueda, en el fondo, generarse y edificarse en el territorio sin generar conflictos con las comunidades. Y por último, se requiere también que esta propuesta, y así la hemos pensado, apunta a la descentralización pero con un sentido de nación. Le pusimos ese apellido porque la descentralización en sí misma puede generar eventualmente bloqueos a proyectos que generan un beneficio para el país. El caso que da el ministro Pacheco del potencial hidrológico de las regiones que señalaba, podría eventualmente perderse en el caso que, por una malentendida descentralización, las autoridades regionales decidieran que ese potencial no puede ser, digamos, concretado. Y pensamos que eso no se escapa también al concepto de bien común que el ministro explicaba anteriormente. Las propuestas son 4 y las voy a tratar de resumir, ¿cierto? Si puedo prender este micrófono, porque no se puede prender. Ahí está prendido, ¿no? Sí, ya. Este mapa muestra, ¿cierto? España. Es un mapa que define cuáles son lugares importantes y naturales protegidos. Nosotros tenemos algo parecido a esto, pero la verdad que, como decía Daniela, no se respeta. O sea, tú puedes hoy día construir un proyecto en un parque nacional y son los tribunales los que tienen que definir. Y en cambio en España lo que se ha hecho, y en este mapa se muestra, es la superposición de las redes de energía con los lugares de importancia comunitaria y los espacios naturales protegidos que están en un mismo color y que tienen un carácter permanente en el tiempo una vez que son acordados. Y esto da certeza a todos los actores, tanto a las comunidades que viven cerca de un parque o que valoran los parques, como a las empresas que van a desarrollar los proyectos en estos parques. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que haya una restricción total, cuando sea así definida, para áreas de valor natural, sin posibilidad de interpretación en un tribunal de justicia. O sea, que no hayan estas baches que existen hoy día, cierto, en la legislación. En segundo lugar, que hayan a otros territorios con restricciones condicionadas a los tipos de energía que se pueden desarrollar. Vale decir, habiendo una categoría que restringe totalmente, que haya otras categorías que restringen menos o que definen condiciones. En tercer lugar, que haya un proceso participativo, y para eso estamos proponiendo un consejo consultivo donde puedan, digamos, participar personas de las regiones, expertos, y en conjunto se definan, ¿cierto?, estas vocaciones o estas zonas protegidas territoriales. Esto con la idea de evitar el NIMBY que explicaba el ministro. El NIMBY, en el informe lo tratamos en extenso, pero tiene un gran problema, y es que suele imponerse el que grita más fuerte, o el que tiene más influencia. Y eso explica, por ejemplo, que la decisión no considere criterios de equidad social y que tengamos esta realidad, donde sí se pueden construir centrales, ¿cierto? Y se construyen muchas, no solo acá, sino que también en Tocopilla, ¿cierto? En Huasco, al lado de Balneario, y tengamos otros lugares donde no se puede construir. Y que
casualmente, o en la mayoría de los casos, el elemento diferenciador sea el ingreso de los veraneantes o los residentes. Y eso no nos parece que sea justo. Puede ser legítimo para los que viven ahí, pero si estamos hablando de una política pública, no es lógico que la diferencia entre un lugar protegido o un lugar saturado esté determinada por el ingreso de los veraneantes o los residentes, ¿cierto? Y yo creo que el caso de los dos casos que mostré, que es Barrancones y el caso, ¿cierto?, de Tocopilla, o sea, perdón, de la bahía de Puchuncaví, son evidentes al respecto. En un caso hay un tema nacional, rostros de todo tipo, políticos con chapitas, digamos, defendiendo el territorio, y en otro caso se convoca una marcha y van 20 personas a una calle Quintero y a nadie le preocupa nada. Y no hay ninguna chapa, ninguna marcha, ni nada. En segundo lugar, ya lo anticipaba la Daniela, y tiene que ver con el trabajo que está haciendo Energía hoy día de definir los potenciales de las cuencas, ¿cierto? Aquí está un mapa de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, que establece mapas de potenciales o vocaciones territoriales asociadas a los recursos naturales. El caso de la hidroelectricidad, y lo explicó el ministro, no me voy a extender en eso, pero tenemos el caso de la energía solar, ¿cierto?, de la energía geotérmica, donde la verdad es que en relación a la experiencia comparada, el país está en pañales. Y lo que proponemos acá, ¿cierto?, es que las regiones deben aportar al país en función del potencial que tienen sin posibilidad de bloqueo. Sin embargo, existiendo eso, que es la vocación territorial, que es un atributo de la nación, las regiones van a tener, ¿cierto?, la posibilidad de precisar dónde y cómo se concretan estas vocaciones territoriales en los planes de ordenamiento territorial que fueron comentados previamente. Entonces, la idea en síntesis es que, así como se hizo estudio a nivel central de las vocaciones hidroeléctricas, se puede hacer lo mismo con las geotérmicas, con las, ¿cierto?, eólicas, con las solares, y esas vocaciones territoriales definan mínimos o cuotas de energía o de generación que las regiones deben poder cumplir, ¿cierto?, a medida que se define un horizonte temporal determinado. Nos parece que eso es bien central, y las regiones entonces tengan la posibilidad de definir dónde y cómo se concreta esto. Y para ello, lo que proponemos acá como herramienta central, ya yendo a la parte más operacional o instrumental que se quiere, es tener un plan regulador de Chile, que es básicamente el PROT que el ministro comentó, pero reforzado en dos materias. La primera es que sus disposiciones sean vinculantes. Hoy día las disposiciones del PROT no son vinculantes, y sabemos lo que ocurre cuando las disposiciones de los planes no son vinculantes. Lo que ocurre es que generan expectativas, la gente ve un mapa y dice, mira, esto está protegido, pero en realidad no es así porque es una recomendación. O sea, entrega señales confusas. Además, es un esfuerzo gigantesco de discusión y de participación para poder consensuar un modelo de desarrollo, cualesquiera que este sea, que finalmente puede cambiar y no se traduce en nada. Los planes indicativos en estas materias pensamos que nos sirven. Ahora, nosotros tenemos una propuesta para definir qué componentes del PROT deben ser vinculantes, pero lo que es claro es que no pueden ser indicativos. Y lo segundo es que tienen que poder integrar o coordinarse con otras políticas sectoriales. En ese contexto es preocupante que los ministerios, por su cuenta, estén definiendo planes de ordenamiento territorial sectoriales. Energía pareciera estar haciéndolo, vivienda hace lo mismo, transporte hace lo mismo, obras públicas hace lo mismo. Ya hemos visto eso lo que genera en el territorio. La coordinación tiene que darse a nivel de este plan de ordenamiento territorial. Y acá las regiones tienen un rol importante que puede estar apoyado por los ministerios o los gobiernos, o el gobierno nacional, pero finalmente la coordinación tiene que estar radicada en el PROT, porque de lo contrario vamos a tener los mismos problemas de coordinación que hemos tenido anteriormente. Ya dije que la zonificación debe ser vinculante. Acá estoy mostrando un ejemplo de la región de Antofagasta. La información está, porque también se ha discutido el tiempo que puede tomar esto. La verdad es que toda la información está, gran parte de la información está. El trabajo que está haciendo Energía hoy día es muy importante para las cuencas. Hay trabajos de cuencas anteriores, están las zonificaciones de borde costero, las zonificaciones del plan intercomunal, los parques nacionales, las áreas de riesgo. Si uno va a los portales web que existen hoy día, se encuentra con una enorme cantidad de información que se podría ocupar para tener estos PROT como herramientas potentes que no solo en la energía, sino que en otros ámbitos direccionen el crecimiento de los territorios. Para ser aprobado este PROT, lo que establecemos nosotros para evitar el veto regional, y hay que decirlo así porque esto es una propuesta que en el fondo se la
juega también en tener posturas para evitar el veto regional respecto a los potenciales. Lo que estamos diciendo nosotros es que los PROT deben ser aprobados con una instancia nacional y que si estos potenciales por alguna razón no están considerados o si las metas de generación definidas por ello no están concretadas, los planes no van a ser aprobados, lo que va a tener una implicancia en la inversión, porque estos planes, recordemos cómo están formulados, inciden en la inversión pública, va a tener una implicancia en la aprobación de los planes reguladores de jerarquías menores, o sea, va a tener un costo para las regiones. Y eso va a implicar tomar partido y definir cuáles son los territorios donde deben darse estas vocaciones, no anularlo, que es el camino corto que está tomando hoy día en muchas cosas. Y por último, debe ser un plano que incorpore los trazados de las redes troncales. Y acá está la segunda gran propuesta que nosotros hacemos. Hoy día, como ustedes saben, son los privados los que definen, en el caso de las redes digamos, de no troncales, prácticamente todo, y las troncales también. Y salvo cuando hay una servidumbre, el Estado le transfiere algunas potestades mayores, pero el proyecto de ley que había de carretera eléctrica incluso le daba la atribución a un consultor, representando los intereses de una empresa, a negociar con cientos o miles de propietarios el trazado de una red troncal. Una red troncal que tiene un valor estratégico para el país. Eso no tiene ninguna lógica. No tiene ninguna lógica, no hay ningún sentido común además, que vayan consultores privados negociando con un instrumento tipo servidumbre. Lo que proponemos nosotros es que, al igual como ocurre en un plan regulador, este es el plan regulador de Santiago, porque cuando se plantean esto, las críticas que nosotros, haciendo un paréntesis, hemos recibido, incluso al interior del espacio público, en el debate, era muy estatista, que se controlaba todo, que se rigidizaba todo, que el territorio es flexible, que cambian los contextos, que uno no puede amarrar todo. La verdad es que hoy día esa flexibilidad se ha traducido en incertidumbre, y esa incertidumbre se ha traducido en paralización. O sea, yo creo que hay que poner la balanza quién es mejor, tener esta incertidumbre, que implica paralización o judicialización, o tener una herramienta que va a costar más sacar, pero que da reglas claras. En el caso de las ciudades funciona bien. Por ejemplo, en el caso de Santiago, acá está Pico Vespucio, las zonas industriales exclusivas se ubican en estos sectores que están en azul y no en otros. Y funcionan. Ese se llama San Ignacio, hay otro que se llama Los Chevers, hay otro que se llama Cerrillo. O sea, uno podría pensar que en el territorio rural, perfectamente, puede haber sectores que tengan esas vocaciones definidas y que se respeten con peso legal y normativo. En segundo lugar, hay un área que limita el crecimiento de la ciudad, va a ser que limita el crecimiento del territorio y que esa área se puede ir modificando y que también se respeta. Y por último, tenemos parques que, salvo una modificación legal que ahora se revocó, ¿cierto?, tienen que permanecer como parques por mucho tiempo, no pueden ser ocupados con edificios, aunque haya una disputa legal al respecto. Y tenemos por último vías reservadas en el instrumento. Esto es un anillo que se llama dorsal, esto es un anillo que se llama Vespucio, que hoy día está concretado, pero se demoró casi 60 años en concretarse. La pregunta es por qué nosotros no podemos tener lo mismo en el territorio rural para los trazados troncales. ¿Por qué no pueden estar reservados esos trazados troncales como fajas? ¿Y por qué estas fajas no pueden ser, como en el caso de las calles, bienes nacionales de uso público? Y tienen que ser servidumbre. Lo que proponemos en concreto entonces es tener una verdadera carretera eléctrica, como las que tienen los holandeses, como las que tienen los Países Bajos, en este caso, que tenga una faja afecto utilidad pública, que sea expropiada por el Estado, como ocurre con las calles, como ocurre con los ensanches de calles, con las aperturas de calles nuevas, que esa faja sea, por lo tanto, un binacional y después pueda ser concesionada a privados que ofrezcan las mejores condiciones para construir el sistema de transmisión. Y eso, digamos, la ventaja que tiene es que permite que el Estado ocupe las facultades que tiene para expropiar, el terreno queda en manos del Estado, puede ser concesionado varias veces, y además el Estado tiene todas las facultades para hacerlo y para hacerlo bien. Con un criterio de optimización para minimizar el impacto territorial. Nosotros cuando hemos planteado esto, otra duda que surgió, con esto voy a terminar, ¿cierto?, era que lo complejo que es que una entidad central vaya a definir un trazado de 1000 kilómetros de red troncal. ¿Cómo se va a hacer eso?
es demasiado complejo y el Estado no va a tener capacidades para hacerlo, y si lo subcontrata tampoco, y es mejor que las empresas lo hagan caso a caso. Y nosotros lo que dijimos, miremos una experiencia exitosa, que es la Ruta 5, que era una calle de una pista por lado, con cruces semaforizados, en muchos casos, salvo Santiago Talca, y que se transformó completa de La Serena a Puerto Montt, ¿cierto? Con enlaces viales, con nuevas pasarelas, decenas de enlaces viales, que se ensanchó completamente, que se modificó radicalmente, y eso se hizo a través de proyectos por tramos. Lo que nosotros postulamos es que la red troncal tiene que tener el mismo tratamiento, el mismo, vale decir, un estudio de faja, precisión de trazado, diseño, expropiación, construcción y posterior, ¿cierto?, concesión. Es un desafío posible, son las propuestas que hemos planteado. Le agradecemos, por supuesto, al ministro que ya se fue por haber venido, a las autoridades que están hoy día y a todos, y esperemos que haya un buen debate ahora con Lucho Cordero, que es coautor junto a Daniela de este trabajo. Gracias.